Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Había un hombre que durante toda su vida, su meta era tener mucha economía. Este hombre se esforzaba y estaba siempre trabajando. Continuamente. Trabajaba todos los días, fines de semana. Tenía un trabajo que viajaba también mucho al extranjero. Solo hacía que trabajar. Y por supuesto es bueno trabajar, ¿verdad? Él anhelaba poder levantar economía para luego pues tener un retiro agradable, ¿verdad? Y también quería levantar economía para su familia. Es un buen corazón. Y se esforzó y luego, aparte del trabajo que tenía, pues llegó incluso a montar una empresa familiar. Y también, como trabajaba muy bien, le funcionaba mucho. Entonces todavía estábamos ocupados, ¿no? Llegó el tiempo que ya se iba a jubilar, iba a terminar por fin tanto y tanto trabajo. Había conseguido supuestamente lo que él quería. Había levantado mucha economía. Por eso hizo un viaje, invitando a todos sus hijos. Hizo un viaje a un sitio muy bonito y allí por fin era el viaje de despedida. Ya dejaba de trabajar, ya había conseguido todo. Pero de repente en ese viaje, inesperadamente se murió. Se murió, es un conocido nuestro. Nos llamaron, de repente se murió. Entonces nos quedamos impresionados, ¿verdad? Tanto trabajar, tanto esforzarse. Y ya cuando parecía que tenía lo que quería, de repente se fue. Bueno, diremos, pero por lo menos quedó economía para la familia. Pero, ¿sabes lo que pasó? Esa economía sirvió para que los hermanos se pelearan. Sí, eso es muy habitual, ¿verdad? La herencia, a pelear. Entonces realmente todo ese esfuerzo, pues al final no dio el fruto que esa persona quería, ¿verdad? Todo lo contrario. En el pasaje de hoy vemos a Pablo. Pablo dice, el versículo 1, que fue allí, a Tesalónica. Aunque venía de muchas dificultades, él fue a Tesalónica. ¿Para qué? Para dar el Evangelio. Y dice la palabra que no fue en vano, que dio mucho fruto. Y cuando realmente estamos enfocándonos en el Evangelio, en la evangelización, que es el deseo de Dios, ahí sí que funciona, sí que da verdadero fruto. Porque el Evangelio es el deseo de Dios. Dios quiere que este Evangelio sea proclamado, porque es la verdadera respuesta. Por eso, aunque estuvo apenas 3 semanas en Tesalónica, aunque tuvo mucha oposición, dice la palabra, no fue en vano, dio fruto. Y cuando nos enfocamos en Dios y en su voluntad, ahí está el verdadero fruto. No es un fruto temporal, es un fruto eterno. Por eso en este día el título es La obra que no es en vano. Y Satanás, él quiere que siempre estemos haciendo otras cosas. Siempre. Que no estemos en las cosas de Dios. Desde el principio. Vemos en Génesis 3. Allí Satanás, allí en el huerto del Edén, le dijo al hombre, tú puedes ser como Dios. Esfuérzate, tú puedes ser como Dios, puedes hacer lo que tú quieras. Por supuesto fracasó. Dios nos hizo para ser nuestro dueño. Nosotros somos polvo. Él sopló aliento de vida, Génesis 2:7. No somos nada. Dios nos hizo para estar con Él.
para servir a Dios. Pero este Satanás engaña de esa manera. Tú puedes ser como Dios. Él se levantó un gran fracaso. Y luego vemos en Génesis 6, ¿verdad? Dice que el hombre, su pensamiento de continuo era el mal. Hay que buscar lo material, pensando que lo primero es la material. Pero la palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero la gente da su vida por eso, ¿verdad? Pero fracasa. Porque no es la verdadera respuesta, por supuesto, es algo necesario, pero no tiene que ser lo primero para nosotros. Por eso el hombre fracasó. Y luego vemos ahí, Génesis 11, ¿verdad? El acontecimiento de la Torre de Babel. Hay que tener éxito, hay que ser famoso, hay que tener poder. Esas son las cosas que Satanás nos dice continuamente. ¿Pero qué ocurrió? Un gran fracaso. Y lo vemos. Personas que están dando su vida para tener poder, no les importa robar, no les importa cometer crímenes para subir. Pero luego llegan arriba y ¿qué ocurre? Como no tienen a Dios, fracasan, caen de un día para otro. Lo vemos continuamente. Por eso Satanás quiere que estemos enfrentados en otras cosas. Por eso Dios, por su gracia y misericordia, allí Él dio la respuesta. Génesis 3:15. Cristo, la simiente de la mujer. Hay que aferrarse a Cristo. No hay otra manera. Cristo es la respuesta. Y también en el tiempo del diluvio le dijo a Noé que construyera el arca, ¿verdad? Y el arca de Noé es un tipo de Cristo. Solo dentro del arca podían tener la vida. Fuera del arca solo había muerte. Por eso hay que estar aferrándose a Cristo, entrando en Cristo, haciendo cosas para el Evangelio. Ahí está la respuesta. Y también en Génesis 12, del 1 al 3, allí Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué quiere decir? Sal de ese lugar de idolatría, sal de ese lugar de destrucción. Hay que salir de ahí, porque eso nos va a llevar a la ruina, a nosotros, a nuestras familias. Hay que salir y aferrarse al Evangelio, aferrarse al Mesías, a Cristo. No hay otra respuesta. Pero ¿cuál es la realidad? Que aunque somos hijos de Dios, todavía estamos a veces en estas cosas, ¿verdad? Enfocándonos en cosas que no funcionan. Por eso es muy importante ver la palabra. La palabra de Dios es la verdad. Es la palabra revelada por Dios. Y allí aparecen evidencias. Evidencias de cómo aquellos que se enfocaban en cosas que no eran el Evangelio no les funcionaba. Por eso vemos naciones poderosas. Egipto fue un gran imperio, ¿verdad? Babilonia tenía unos jardines colgantes impresionantes. Roma dominó el mundo por 500 años. Pero ellos que estaban enfocados en conquistar, en tener plata, en tener una nación más grande, ¿cómo terminaron? Fracasaron totalmente. Alejandro Magno, que es considerado un héroe, él pasó 13 años conquistando, hizo un imperio inmenso, pero de repente se murió. ¿Qué ocurrió con el imperio? Se separó, ya se quedó en nada. Por eso enfocados en esas cosas, no funciona. Y también el pueblo de Israel fue escogido por Dios para aferrarse al Evangelio, para compartir el Evangelio. Pero continuamente se aferraba a otras cosas. Por eso le venían desastres. Lo vemos, continuamente le venían desastres. Y es lo mismo que está pasando en muchas iglesias en este mundo, ¿verdad? Muchas iglesias están cerrando las puertas, muchas. ¿Por qué? Porque están enfocándose en el humanismo, simplemente en que venga la gente, en llenar la iglesia. Pero eso no es el deseo de Dios. Lo importante es que conozcan el Evangelio.
Porque hay que conocer a Cristo. Es lo importante, que estemos predicando que Jesús es el Cristo y que estemos evangelizando. Porque este mundo está en desastres y la única respuesta es Jesucristo. Y si no lo hace la Iglesia, entonces ¿quién lo hace? Eso los policías, los bomberos, no es su función, es la función nuestra. Pero estamos en otras cosas continuamente. Por eso realmente no funciona nuestra vida de fe. Un día estamos arriba, un día estamos abajo. Hay que salir de ahí. Pero vemos esos 7 remanentes. Ellos se enfocaron en las cosas de Dios. Por eso realmente no fue en vano. A través de ellos, aunque eran débiles, Dios levantó grandes obras. Naciones, épocas enteras fueron cambiadas. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, en el pasaje de hoy vemos a Pablo, ¿verdad? Pablo podía enfocarse en el Evangelio, podía enfocarse en las cosas de Dios. No estaba atrapado por estas cosas. ¿Y cómo podía hacerlo? Muy importante. Lo que más nos cuesta es salir del pasado. Estamos atrapados por heridas, por manera de pensar las cosas incorrectas. Por eso, lo más importante que tenemos que restaurar es la oración. Hay que empezar a disfrutar la verdadera oración. Tiene que ser nuestro respirar espiritual. Ahí vamos a obtener la verdadera vida, porque Dios nos creó seres espirituales. Cuando oramos realmente, ahí disfrutamos la vida. ¿Qué contenido tenemos que tener? Pues ese contenido que el Señor dio, el monte del Olivar, monte del Calvario, el aposento alto de Marcos. Es eso lo que tenemos que estar meditando y tomando, ¿verdad? Y lo más urgente es que salgamos de esas torres de Satanás. En 2 de Corintios 10, 4 y 5 habla de esas fortalezas. Y cuando comenzamos a orar, ahí se rompen esas torres. Es la única manera. Y levantamos la torre de Dios. Eso es lo que vamos a conseguir con la oración. Por eso urgentemente tenemos que restaurar la oración. Es la parte más importante. ¿Y qué criterio? ¿Cómo tenemos que estar orando? ¿Cuál es el horario? Primero disfrutar, tomando el pacto. Hay que empezar a orar, poniendo la fe en Cristo. Cristo ha consumado todo. Tenemos que empezar a orar creyéndolo, ¿verdad? Y luego esperar. Como le dijo al Señor a los discípulos, esperar en Jerusalén. Pero por supuesto no hay que esperar sin hacer nada, orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que vinieron las obras del reino de Dios. Y cuando vengan las obras del reino de Dios, entonces hay que desafiar. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es el criterio de la oración? Tenemos que levantar esas torres absolutas. Hay que levantar esas torres primero en nosotros. ¿Por qué? Si no tengo esa torre, soy movido continuamente. Pero si tengo esa torre de Dios, esa torre absoluta, voy a estar firme, ¿verdad? Y eso es a través de la oración. ¿Y cuál es el método? Cada día esas 3 concentraciones. ¿Qué quiere decir eso? Al despertar, que empecemos en oración. Hay que empezar. Luego durante el día, cambiando todo en oración. Viene un problema, lo cambio en oración. Por la noche, antes de dormir, hay que leer la palabra de Dios y orar. De esa manera, es como tengo que disfrutar la oración. Y ahí tendré esas 3 respuestas. Si empiezo a disfrutar de la oración, lo veré todo distinto. Ya el problema será la respuesta. Tendré conflictos, será la manera que Dios quiere que me renueve. Y después tendré crisis, pero veré que son oportunidades. Y también podré tener esas 3 configuraciones. ¿Y qué es lo que podré dejar?
es los 3 atrios, ¿verdad? Para poder dar respuesta a todo el mundo, a las siguientes generaciones, a los enfermos. Por eso esta parte es la que Pablo continuamente disfrutaba. Si no empezamos a restaurar la oración, no podemos salir del pasado, no podemos cambiar nuestro estado espiritual. Y continuamente nos vienen los mismos problemas, ¿verdad? Por eso Pablo, con ese estado espiritual, él se enfocaba siempre en el Evangelio, siempre en la evangelización. Es lo que hacía Pablo. Y él sabía quién era. ¿Quiénes somos? Versículo 4. Dice que somos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Somos aprobados por Dios. Versículo 4. Somos el pueblo del pacto. Eso es lo que quiere decir. Somos hijos de Dios. Somos el pueblo del pacto. Dice la palabra en Efesios 1:4 que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. No somos cualquier persona, ¿verdad? Es por gracia de Dios, no es por ningún mérito que tuviéramos. Pero Dios nos escogió por su gracia. Por eso tenemos que saber nuestra identidad, ¿verdad? Si yo no sé quién soy, pues no sé lo que tengo que hacer. Pero Pablo sabía muy bien que era un hijo de Dios, que Dios lo había escogido. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por gracia de Dios, Cristo vino a nuestras vidas. Por su gracia pudimos recibirlo en nuestro corazón. Y en ese momento nos dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Es algo glorioso. Somos hijos de Dios. Él nos escogió. Y Pablo, él lo pudo experimentar por gracia de Dios. Cuando él iba camino de Damasco, ¿a qué iba camino de Damasco? A perseguir a la iglesia. Él era perseguidor de la iglesia. Estaba totalmente endemoniado. Pero por gracia de Dios, allí dice la palabra, cayó al suelo. El Señor apareció con una luz. Allí el Señor se quedó en el suelo. Y a veces tenemos que llegar al piso, ¿verdad? Al suelo, para darnos cuenta que no somos nada. Y allí, por gracia de Dios, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él pudo recibir la salvación. Y también en el versículo 15 le dio hasta la misión, ¿verdad? Ve porque instrumento me es este para llevar mi evangelio a los gentiles, a los reyes, incluso al pueblo de Israel. Por eso es muy importante que sepamos quién somos. Y hay que cerrarse al pacto. Ese es el pacto que tenemos. Somos hijos de Dios. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, si yo tengo seguridad, voy a enfocarme en las cosas de Dios. Pero si no sé quién soy, pues iré haciendo cosas que no sirven para nada. Y no funcionan. Pablo lo dice, aprobados por Dios. Dios nos escogió. Dios nos salvó. Pablo lo había experimentado, fue algo tremendo. Por eso él tomó ese pacto y comenzó a orar. Hay que tomar ese pacto. ¿Y qué es lo segundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo para la gloria de Dios. Todo. Versículo 6. ¿Qué es eso? La torre absoluta.
esa torre absoluta estará primero en mí. Ya podré estar firme en el Evangelio. Si tomo el pacto, si empiezo a orar y sé quién soy, realmente se levantará esa torre. No estaré moviéndome continuamente, estaré firme en Cristo. Y haré todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Pablo predicaba, versículo 4. ¿Para qué lo hacía? No para agradar a los hombres. Él no lo hacía para agradar a los hombres. Pablo lo hacía delante de Dios. Y muchas veces, si hacemos algo, aunque pensemos que es para el Evangelio, si es para agradar a los hombres, no es para Dios. No funciona. Por eso, es para agradar a Dios. Esteban le tendieron una trampa y lo llevaron delante del concilio. Esteban sabía que lo podían matar, él lo sabía. Dice, bueno, como me pueden matar, voy a cuidar mis palabras, ¿no? Voy a decir palabras bonitas, porque me pueden matar. Pero no es así. Esteban predicó claramente que Jesús es el Cristo, porque él predicaba delante de Dios. Esteban quería salvar a esas personas que estaban juzgándolo. Por eso él lo que hacía, no lo hacía delante de los hombres, para buscar que la gente fuera agradada por él. No, delante de Dios. Muy importante. Es imposible agradar a todos, ¿verdad? Por eso tenemos que agradar a Dios. También el versículo 5. Pablo no predicaba con motivaciones incorrectas. Y es muy importante. Las cosas que hagamos por el Evangelio no tienen que ser con motivaciones incorrectas. Y vemos en Hechos 5 a Ananías y Zafira, ¿verdad? Como Bernabé había entregado una heredad y la gente, los hermanos estaban muy contentos. ¡Uy, qué bien ha hecho Bernabé! Pues Ananías y Zafira también quisieron hacer lo mismo. Y parecía bueno, ¿verdad? Pero tenían motivos incorrectos. Lo hacían para coger fama, poder. No lo hacían para Dios, lo hacían para ellos. Eran motivos incorrectos. ¿Cuál fue el resultado? Murieron, ¿verdad? No funcionó. Por eso todo lo que hagamos, que sea para el Evangelio, para salvar a las personas. Me acuerdo una vez en una conferencia que fui a predicar a México. Y fuimos a una zona, pues que era un sitio, en unas montañas muy altas, que había comunidades. Y predicando en esa iglesia, pues había hermanos que venían 3 días andando por las montañas para poder dar culto. Y recuerdo que una vez, después de predicar, pues vino una mujer mayor y me pidió que orara por ella. Entonces oré por ella. Y de repente me dijo que cuánto me tenía que pagar. Yo me sorprendí, ¿no? ¿Cómo que cuánto tengo que pagar? Le dije, hermana, las cosas del Evangelio son por gracia. Si hay alguien que te cobra, ese no es del Evangelio. Ese es un lobo. Ese no es del Evangelio. Las cosas del Evangelio son por gracia. Por eso no hay que tener motivaciones incorrectas, ¿verdad? Todo lo que hagamos por el Evangelio es por gracia de Dios. Es para bendecir, es porque es la voluntad de Dios. Y es lo que Pablo hacía. Y también el versículo 6. No buscamos nuestra propia gloria. Ellos no buscaban su gloria. Buscaban la gloria de Dios. Y eso es una persona, ¿verdad? Que es una torre porque está con ese poder espiritual y puede resplandecer la luz en cada lugar que está. Por eso todo lo que hagamos para la gloria de Dios, en 1 Corintios 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo.
Pablo le está escribiendo a los hermanos de Corinto. Y él lo hacía todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Eso lo encontramos en el versículo 8. Dando nuestras vidas. Pablo le predicaba a los hermanos dándole el evangelio, pero dice, os daría mi vida entera. Eso significa que él daba su vida por el evangelio. Hasta ese punto tenemos que hacer las cosas para Dios, entregando toda nuestra vida. Y eso son las tres configuraciones, ¿verdad? Pablo era una verdadera plataforma. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas buscaban a Pablo. Porque no tenían respuesta, iban a él, porque Pablo tenía la respuesta. Para que les diera el evangelio. Y Dios quiere que estemos de la misma manera entregando nuestra vida. La gente nos buscará. Si estamos devocionándonos para Dios, seremos como esas torres de guarda. Y una torre es algo que se ve, ¿verdad? Y esa torre resplandece la luz en medio de la oscuridad. Y Pablo era así. En cada lugar que iba, Tesalónica era un sitio de idolatría, de oscuridad. Pero allí él era una torre de guarda. La gente iba. Podía salir de la oscuridad. Y es la función que tenemos. Y él también era como una antena espiritual. Y la antena sirve para comunicar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar comunicando con Dios, con las personas, con todos, para poder salvar a todos. Así tiene que ser nuestra vida. Esa es la vida realmente de un obrero que Dios utiliza. Por eso, en este día, mucha gente está atrapada ahí, haciendo cosas que parecen buenas. Bueno, algunas son necesarias, pero eso no tiene que ser lo primero para nosotros. Tenemos que estar enfocándonos en las cosas de Dios. Tenemos que enfocarnos en el Evangelio, en la evangelización. Por eso necesitamos restaurar la oración, ¿verdad? Esto hay que restaurarlo. Tenemos que empezar a disfrutar de la oración. Por lo menos una vez lo tenemos que experimentar. Al orar nos daremos cuenta quiénes somos. Somos hijos de Dios. Podremos aferrarnos al pacto. Y empezaremos a orar. Se levantará esa torre absoluta en nuestra vida. Y ya viviremos haciendo todo para la gloria de Dios. Y después ya tendremos esas tres configuraciones. De esa manera podremos entregar toda nuestra vida para el Evangelio. Por eso, ¿cuál es la conclusión en este día? Que en esta semana estemos restaurando la oración. Que hagamos esas tres concentraciones. Por la mañana, marquemos un día, a mediodía, porque si no, empezamos a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero hay que marcarse un tiempo. Y también antes de dormir. David tenía esos tiempos de oración. Daniel, en Daniel 6:10, dice que 3 veces al día entraba a su cámara y oraba. Y es lo que tenemos que estar implementando urgentemente para cambiar nuestro estado espiritual. Y después que nos aferremos al pacto, que estemos levantando esa torre absoluta y disfrutando de esas tres configuraciones. En Mateo 10, del 29 al 30, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Si hacemos las cosas por el Evangelio, por la evangelización,
Eso no cae en saco roto, eso da fruto. Por eso no es una obra vana. Todo lo que hagamos, aunque sea algo pequeño por el Evangelio, Dios lo va a utilizar, porque lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Que podamos tomar esta palabra que Dios nos da y que Él va a cumplir en nuestras vidas y en nuestros campos. Vamos a orar. Padre, gracias, porque aunque somos tan débiles, tú nos has llamado. Y es por tu gracia que hemos podido conocer que Jesús es el Cristo. Padre, que en esta semana podamos restaurar verdaderamente la oración. Ayúdanos a aferrarnos al pacto, a levantar esas torres absolutas en nuestras vidas, a tener esas 3 configuraciones para poder dar respuesta a todas las personas. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.